Comenzamos en verso 11. Jeremías 29, 11. Esto es un verso que nos hace ver un poquito más, ¿no? Cómo es Dios. Y de esto en la clase de teología estamos hablando. ¿Cómo es Dios? Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal. Es importante, ¿no? ¿Cómo piensa Dios? Ojo, ¿cuál es la situación del pueblo, del pueblo de Israel en este momento? Han sido llevados cautivos por su obediencia, por su desobediencia, ¿no? Por no tomar en cuenta a Dios, por vivir la vida sin someterse a la voluntad de Dios. Y esta es la situación de ellos aquí en Jeremías 29. Pero Dios dice, en esa situación yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz y no de no de mal. Paz y no paz, no mal, sino paz. Son pensamientos de paz, no pensamientos de mal. Dios no está pensando hacernos daño. Dios no está, aun cuando nosotros no solamente que hemos desobedecido, sino que aun cuando gente está en el proceso de ser tercos, Él los llama, Él dice que son, ¿cuál es la palabra? Un corazón malo de incredulidad. En Hebreos 3 Él habla de esto. Y entonces, no estamos diciendo, Dios no está diciendo que, sí, yo quiero que ustedes vivan así, pero aun cuando su gente vive así, y es posible que el Hijo de Dios viva así en la vieja naturaleza, ¿no? En el viejo corazón, el nuevo corazón ama a Dios, pero el viejo corazón no. Y esto es el problema, ¿no? El hombre, tal vez mejor hacerlo en otra, ¿no? Aquí tenemos los dos hombres, un hombre, uno con el corazón, con el hueco, y el otro, o con el vacío, y el otro con el nuevo corazón. El viejo corazón y el nuevo corazón. El nuevo corazón, Ezequiel 36, verso 26. Nuevo corazón, nuevo espíritu. El hombre, el incrédulo, la persona que no ha sido nacido de nuevo todavía, él tiene este corazón, él tiene el viejo corazón. Pero nosotros que tenemos el nuevo corazón, también y todavía tenemos el viejo corazón. Eso vemos muy claramente en Romanos capítulo 7. Pablo explica esa lucha que sucede dentro del cristiano y que no es algo raro
que solamente tú experimentas. Y esta es la tendencia, yo sé, la tendencia es de pensar, soy yo el único que estoy teniendo esta lucha. Y no eres el único, porque todos los hijos de Dios tienen esas dos naturalezas. Y la pregunta es, ¿en cuál de las naturalezas vas a vivir o andar? ¿Vas a vivir andar conforme al viejo corazón o en el nuevo corazón? Y esto es posible cualquiera de los dos. Pero y en este caso, aquí en Jeremías 29, estamos hablando de gente como los corintios, quienes en 1 de Corintios capítulo, bueno, realmente en todos los capítulos leemos de su falta de amor, leemos de su falta de discernimiento, leemos de su arrogancia, leemos de su, bueno, pero muchos dones, dones por ahí, dones por allá, muchos dones, pero carnalidad. Muchos dones y carnalidad. Eso es interesante, ¿no? El ejercicio de dones espirituales en la iglesia no garantiza espiritualidad. El fruto del Espíritu no es hablar en lenguas o hacer esto o hacer el otro y cualquier cosa que podemos poder como decir, bueno, oramos, nosotros evangelizamos, eso es bueno, excelente, predicamos, pero yo puedo predicar, uno puede predicar en el viejo corazón y no es, y es la unción, por eso Dios dice, la unción rompe el yugo de la gente. Dios está interesado en romper yugos. Dios quiere consolar gente. Dios quiere restaurar gente. Y claro, Dios quiere también exhortar gente. Pero la gente para estar exhortada, la persona tiene primero que entender esto. En Jeremías 29, 11, perdón, aquí, él necesita entender Dios y sus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal. No está, la idea de Dios no es condenarnos aun cuando estamos viviendo en desobediencia. Lo que Dios quiere es restaurar en Gálatas 6 y verso 1. Esto es cuando una persona, cuando un hijo de Dios está atrapado, está como viviendo en pecado. La idea de Dios no es aplastar a ese hombre. Sus pensamientos son pensamientos de ¿qué? De paz. Para esa persona. De nuevo, los pensamientos de paz no son solamente pensamientos de paz para los que están actualmente obedeciendo. Son pensamientos de paz para todos. Dios, así Él está buscando. Y aún, claro, pero hubo disciplina aquí en el libro de Jeremías. ¿Sucedió disciplina para el pueblo de Dios? ¿Hubo? Claro que sí, hubo disciplina, pero los pensamientos de Dios en la disciplina de Dios son pensamientos de paz, no de mal. Disciplina, pero no mal. Disciplina y paz. Y esto, bueno, si quieres, mantén un dedo allá en Jeremías 29, pero mira conmigo en el libro de Hebreos,
en capítulo 12 de Hebreos, en verso 11, Hebreos 12, 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, eso es ¿por qué disciplina Dios? Dios disciplina. Una pregunta. ¿A quién disciplina Dios? ¿Por qué es la disciplina? ¿Por qué viene la disciplina de Dios? A los hijos. Ok, a los hijos, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema cuando viene disciplina? Para corrección. Ok. Y entonces, ¿y cuál es qué es lo que ha sucedido? Cambio de corazón, pensamiento. Comunión. Ok. Pensando que me quiere como aplastar. ¿De nuevo? Que yo puedo pensar que lo hace porque no me ama o porque me odia por lo que yo estoy haciendo. Ok, di esto de nuevo. Es como que lo pienso de una forma mala. Que yo tomo la disciplina como algo malo. Ajá. Él pregunta por qué, Sí. qué produce la disciplina. Arrepentimiento produce. Ok. Ok, estamos. Voy a expresar la pregunta de nuevo porque estamos yendo en muchas direcciones ahora. ¿Cuándo es que Dios me disciplina? ¿Qué es lo que provoca? Desobediencia. Ok, desobediencia. Pero vamos a pensar un poquito sobre esa palabra, desobediencia. Claro, si yo cometo un pecado que está nombrado aquí en la Biblia, estoy desobedeciendo a Dios. ¿Correcto? ¿Y qué tal si mi idea, y eso es algo que Jonathan estuvo diciendo, y qué tal si yo estoy pensando que los pensamientos de Dios no son pensamientos de paz, sino que yo estoy convencido de que los pensamientos de Dios para mí son pensamientos de mal. Me explico. Porque tal vez yo tengo una idea, un concepto equivocado acerca de cómo es Dios. Y por ese concepto, realmente yo estoy viviendo una vida y tal vez en mi vida hay moralidad. Es como el hombre en la casa, ¿no? El hombre en la casa, pero está solamente en el primer piso, en la planta baja de la casa. Ahí vive y solamente está limitado a lo que él puede ver y hacer aquí. Pero él no, y eso es el hombre, es la vieja naturaleza, es el hombre natural, pero no está viviendo en toda la casa como el hombre espiritual. Pero aquí puede ser
que este hombre es muy, ¿qué pasa? Es muy moral, como los fariseos. Mucha moralidad, pero hubo comunión con Dios. Perdón. No leyó la Biblia ese hombre, porque leyendo la Biblia... No leyó la Biblia. No leyó la Biblia, porque Dios se muestra como Padre en toda la palabra, como un Padre bueno, un Padre de paz, un Padre de... Por eso digo, aquella persona que piensa que Dios es, en su soberanía es un déspota, nunca leyó la palabra. Porque la palabra toda nos dice que Dios Okay, bueno, no es que, bueno. okay, no es que no es que no leyeron. No es que no, porque los Revelado. okay, es como en Hebreos 4, habla de esto, ¿no? Miremos allá en Hebreos 4. Hebreos 4 y verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, los fariseos, el fariseo era guardián de la ley. Ellos memorizaron grandes partes de la Biblia. Ellos vivieron con versos memorizados que pusieron aún en sus frentes y tenían seguro conocieron la Biblia. Y Jesús dijo acerca de ellos, ustedes leen las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida, pero no vienen a mí, el autor de la vida. Entonces, no es que no lean, y esto es el punto aquí abajo, puede haber, el hombre es muy moral, el hombre está haciendo las cosas correctas, pero no está en comunión con Dios. Está sin esa relación íntima. Y Dios, lo que Dios quiere es esa relación. Esto es la disciplina. Entonces, y claro, están desobedeciendo, pero ¿qué es lo que están desobedeciendo? Están desobedeciendo eso de, ¿cuál es el primer mandamiento? Okay. Eso es increíble. El primer mandamiento, amarás a tu Dios con ¿con cuánto de tu corazón? Con todo tu corazón. Amarás a tu Dios con todo el corazón. Eso es, claro, desobediencia, pero su desobediencia puede ser que en muchos casos la desobediencia no es tan obvia. Puede ser que parece la persona estar bien, pero no tiene, es como tú dices, Jorge, no es que no lean, pero en leer, por no ir acompañada por fe. Entonces no es tan, porque fe es, acuérdense, fe es, ¿cuál es nuestra definición? Depender de Dios. Y si yo leo la Biblia, pero dependo de mi entendimiento, entonces no es por fe. Estoy leyendo la Biblia, pero no estoy leyendo la Biblia por fe. Y entonces la Biblia no me aprovecha. La misma palabra de Dios que leo y oigo no aprovecha porque no por fe.
Pero si es por fe, si cuando yo oigo la Biblia, cuando yo leo la Biblia, si es que es por fe, entonces ahí algo está sucediendo. Dios ve la humildad de mi corazón y Dios da gracia. En Santiago 4 y verso 6, al humilde, a la persona quien se somete a Dios se somete a su palabra, Dios da más gracia. Pero a la persona soberbia, a la persona arrogante, que piensa que él puede pero yo sé, no, ni tengo que oír porque, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, él está hablando de un capítulo que yo he leído cientos de veces y no es necesario que yo preste atención ahora porque he leído ese capítulo muchas veces. Bueno, eso es realmente, y esto, todos nosotros, esto llega a todos nuestros corazones. Dios está diciendo, ojo, ten cuidado, anda por fe, depende de mí, de nuevo, nuevamente, como por tu vida. No sé si se acuerdan cuando Pastor Gary Thornton estuvo aquí, y él mencionó esto en la oración a Dios, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre, danos nuestro pan. ¿Cuál es? El pan de cada día. Pero al final, después, justo unos versos después, Jesús les enseña y dice, en cuanto a comida y en cuanto al vestimiento, tu Padre que está en los cielos sabe que tú tienes necesidad de estas cosas. Tú no tienes que estar pidiendo por comida, porque Él sabe que necesitas esto. Entonces, danos el pan de cada día. Jesús es el pan que descendió del cielo. Es el Logos, es la palabra. Esto es el pan. Este libro es el pan de cada día. Esto es lo que yo necesito comer todos los días. En Jeremías 15 y verso 16, Jeremías dijo, tus palabras fueron halladas y yo las comí. Jeremías, ¿es 15 y 16 o 16, 15? Creo que es 15 y 16. Jeremías 15 y 16. Entonces el pan de cada día es la palabra, pero con hambre, con una actitud y también entendiendo que Dios no es, y sus pensamientos de nuevo, son pensamientos de paz, ¿no? No son pensamientos de mal. Entonces cuando yo abro este libro y me arrodillo delante del Señor en mi corazón y abro este libro y digo, oh Dios, te necesito. Cuando de vez en cuando alguien me manda un mensaje y diciendo, pastor, ora por mí, estoy pasando una dificultad y es un placer, ¿no? Orar, pero con mucha compasión y pensando, oh Dios, consuela a esa persona. Haz a esa persona entender que ahora mismo tus pensamientos son pensamientos de paz, no de mal. Porque puede estar pensando, es porque esto no, nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Cuando algo mal sucede, algo que no nos gusta.
estoy enfermo. ¿Qué es lo que yo hice? Dios está castigándome. O tuve una mala noticia. ¿Qué es lo que yo hice? Y está bien, convicción está bien, pero hay que pensar. No, sus pensamientos para mí no son pensamientos de hacerme mal, sino son pensamientos de paz. Y esa es nuestra convicción. Y nosotros, pues, cuando abrimos este libro, tenemos que estar realmente seguros de que nosotros estamos viviendo en toda la casa, que nosotros estamos abriendo el libro y no buscando entenderlo sin depender, sin fe. Porque si no es por fe, las mismas palabras en Hebreos 4:2, una persona escucha las palabras de la Biblia y otra persona escucha las mismas palabras y para una persona la palabra le aprovecha y para la otra persona la misma palabra no le aprovecha. Esto es lo que dice. La misma Biblia, el mismo verso, Dios hablando y una persona recibe una persona escucha el silbo apacible y delicado de Dios y en su corazón el resultado es paz. Y otra persona lee el mismo verso y piensa, Dios está en contra de mí. En Salmo 56, apaguen los celulares o en silencio, por favor. En Salmo 56 y verso 9, la palabra dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé. Esto sé. Esto es un salmo de David. David dijo, hay algo que yo sé. No que yo soy, que he vivido una vida perfecta. Pero esto sé, que Dios está por mí. No por mí solamente cuando estoy, como hemos leído recién aquí en Romanos 14:4, y no sé si fue el lunes aquí que mencionamos ese verso en 14:4 o fue el domingo, pero en Romanos 14:4 la palabra dice, voy a leerlo para no mal citarlo. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? ¿Está en pie o cae? Está en pie o cae. Esas son las dos posibilidades, pero estará firme. Y no dice estará siempre en pie. Eso no es lo que dice. No dice, está en pie o cae. Pero sí, siempre va a estar en pie. No. Dice, puede ser que un momento Él está en pie, pero puede ser en el otro momento Él cae. Pero estará firme en la gracia de Dios. Estará firme en gracia en Romanos 5:2 y en 2 de Pedro 3:18
estará firme en gracia si está en pie o cae. Su firmeza no depende de estar en pie. Él está firme aun cuando, porque él, es como David dice aquí, esto sé, Dios está por mí. Sus pensamientos no son pensamientos de mal, sino son pensamientos de paz. Bienaventurado en Salmo 32 y verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad. Tú eres bendecido. Hay una bendición en tu vida si tú entiendes que Dios está por ti, no contra ti. Y Romanos 8 también nos enseña cómo, si Dios justifica, ¿cómo puede Dios por ti, quién contra ti? No es que no hay, es obvio, Satanás sí es contra, pero la idea es, ¿y qué importa? Claro, Satanás está en contra, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo de él? Algún día vamos en Isaías 14 y en Ezequiel 28, nos hablan un poco sobre Satanás y nos dice que algún día cuando nosotros vemos a Satanás y vamos a decir, él me causó tanto daño, tantos problemas. Él, vamos a, ¿cómo es? Porque realmente es derrotado. La victoria ha ganado Jesús sobre él y nosotros estamos viviendo en esto y estamos aprendiendo estas promesas de Dios. Dios es fiel y sus pensamientos no son pensamientos de mal, sino pensamientos de paz. Y cuando esa persona tal vez muy moral, tal vez y tal vez aún juzga a otros quienes han caído. Y esto es el punto de Romanos 14:4. Tú. Porque, ojo, vamos a dibujar de nuevo aquí. Ok, esto es Romanos, vamos, obedéceme. 14:4. Ok. Dios, este círculo representa a Dios y aquí un hijo de Dios. Y aquí eres tú. Vamos a ser machistas aquí, entonces vamos a incluir las mujeres aquí también. El hombre y la mujer. Ahí está. Tú, o ella, o él, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Hablando de que no es tu hijo, no es tu siervo, no es tuyo, es de Dios. Para su propio Señor, porque está hablando de un hijo, para su propio Señor, Dios, Él está. ¿Cuáles son las dos posibilidades? ¿Está en pie? ¿O está así? ¿O está así?
para su propio Señor, ¿está en pie o cae? Pero estará firme. No dice estará siempre en pie, porque dice, la verdad es que dice a veces va a estar caído. Va a haber pecado, desobedecido a Dios. Pero aún, y si está en pie o si ha caído, estará firme. Es firme en la gracia de Dios, es firme en el plan de Dios, es firme en el propósito de Dios. Pedro fue firme en el plan de Dios para Pedro y el propósito de Dios para Pedro no cambió por nada cuando Pedro denegó al Señor 3 veces. Y no dependió. El plan de Dios para Pedro no dependió de Pedro, sino de Dios, quien llama. Y Jesús fue a Pedro cuando Pedro no está experimentando la íntima relación que antes que él estuvo experimentando, sino que él realmente está volviendo a su vieja vida, a su vieja ocupación de pescador. Y cuando Jesús le dijo, tú eras pescador de peces, ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Eso es mi llamado para ti, Pedro, es esto. No volver a Galilea para el lago, sino a evangelizar. Tú vas a guiar mi iglesia. Y ese llamamiento no cambió cuando Pedro negó al Señor. Pedro pensó que ya yo perdí. Los pensamientos de Dios para mí ahora no son paz, sino mal. Porque yo soy el discípulo quien negó al Señor. Y Dios dice, oh no. Mi forma de pensar acerca de ti no ha cambiado. Mis pensamientos son pensamientos de paz, para darte el fin esperado. Pedro, yo quiero que porque esto es muy importante. Mira, estas personas aquí pueden ser cristianos, hijos de Dios, y tal vez ellos están en pie. Ellos, su moralidad, no han caído en algún pecado ahora. Están en pie. Y ellos están mirando a otro cristiano que ha caído y están juzgándole. Y Dios le dice en Romanos 14:4, ¿tú quién eres para juzgar a ese hombre que ha caído? Porque él está en pie. Cuando él está en pie delante de Dios. Y cuando él cae delante de Dios. Pero Dios dice, y en las dos condiciones, Él es firme. Estará firme en cualquiera de las dos porque su Señor es poderoso. Dios es poderoso para hacerle estar firme, aun cuando ha caído. Y por eso también en Proverbios 24 y verso 16, el justo, y eso lo mencionábamos creo que el domingo, Proverbios 24 y 16, el justo cae 7 veces, pero se levanta. ¿Y cómo es que se levanta? Sino él entiende, Dios es por mí todavía. Esto sé, Dios es por mí, Dios no está contra mí. Ok, esto es
un punto aquí. Entonces, de nuevo, hablando de la disciplina de Dios, la disciplina viene, Dios, sí, en Hebreos 12, absolutamente Dios disciplina a sus hijos, pero ¿cuándo es que Dios disciplina? Aquí está Dios y aquí está su hijo. Y Dios disciplina porque lo que Dios quiere es una relación. Una relación que está basada sobre el amor. Dios me ama, yo le amo. Esto es muy simple, pero es muy profundo. Porque si no tenemos amor, nada más vale nada. Nada de lo que yo hago, nada de lo que tú haces, si enseñamos, si yo pongo en YouTube 100 cursos bíblicos, para que todo el mundo vea cursos bíblicos, pero si no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. Absolutamente nada. Pero si yo doy un vaso de agua a una persona con amor en mi corazón, oh, Dios dice, oh, eso es fantástico, es increíble. Oh, mira, mi hijo recibe amor, eso es lo que sucede, ¿no? En cuanto al amor, primero, ¿quién ama primero? ¿Tú amas a Dios primero o Dios ama a ti primero? Dios primero a mí. Dios, eso es en 1 de Juan capítulo 4, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y entonces nuestro amor para Dios es simplemente el resultado de ser amado. Por eso el librito que nosotros tenemos está en la página en mayorgracia.com, lo puedes encontrar, el librito titulado Deja que Dios te ame. Este fue de un mensaje que Pastor Stevens predicó hace muchos años atrás, y me acuerdo del mensaje porque estuve allá en persona para oír el mensaje, y él nos dijo, la primera, la segunda y la tercera cosa que es más importante que el creyente necesita entender es que Dios te ama. Es la primera, él dijo, es la primera cosa que necesitas entender, es la segunda y es la tercera. Es la fundación de tu vida en Dios, es entender que Él te ama, porque después entendiendo que Él te ama, que Él es buen Padre, que te ama, pues tú comienzas aún a amarle, y es el primer mandamiento. ¿Y cómo puedes? Y de nuevo, entonces, cuando hablamos, como mencionábamos, en cuanto a por qué Dios disciplina, y dijimos desobediencia, pero la desobediencia es profunda, porque yo puedo estar desobedeciendo ese mandamiento de recibir el amor de Dios. Si no estoy recibiendo el amor de Dios, estoy desobedeciendo. En Juan 6 y versos 28 y 29, Juan 6, 28 y 29, la gente preguntó a Jesús. Los fariseos, los religiosos preguntaron a Jesús. Okay.
1, 2, 3. Is that still working there? Okay. ¿Dónde estuvimos? Juan 6, 28 y 29. Preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer? Aquí, obediencia. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dijeron obras en plural. Ellos preguntaron, ¿qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió en singular, que me encanta esto, la verdad. Ellos, pero tiene que haber muchas cosas que hacer. Muchas cosas. Dinos, Jesús, danos una lista de cosas que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y Jesús respondió y él dijo, la obra de Dios es creer en aquel a quien Él ha enviado. Confiar. Jesús dijo, ¿quieres obedecer? Confía en mí. Depende de mí. Pon tu fe en mí, no en ti mismo. No confíes en tu habilidad de obedecer. No teniendo en 2 de Corintios, en Filipenses capítulo 3, no teniendo confianza en la carne, ninguna confianza en la carne, nada, ninguna. Eso es lo que Dios nos aconseja, no confiar en lo que nosotros podemos hacer, no teniendo confianza en la carne. Y entonces, la disciplina de Dios, porque si eso es lo que Dios quiere, que Él con su Hijo, una relación de amor, pero si esta relación está rota, si hay, en cuanto a esa relación, ahora no hay esa intimidad con Dios, no hay esa comunión con Dios, no existe la koinonia, no estoy en una relación de amor, sino ahora, y puede ser, ¿qué sucedió con Adán? Escuché tu voz y escondí. Escuché la voz de Dios y, ellos huyeron y buscaron esconderse, porque por la culpa, por la vergüenza, por el temor, el miedo que tenían en su corazón. Cuando es como un padre, si un padre humano llega a casa y dice a su hijo, Juancito, estoy aquí. Y después, Juancito, ¿dónde está Juancito? Y Juancito está en su dormitorio. Y el padre va allá y abre la puerta. Y Juancito, ¿qué pasa? Escuché tu voz y tuve miedo. ¿Eso agrada al padre? Absolutamente no. ¿No? El Padre quiere, y Dios quiere que nosotros entendamos cuánto Él nos ama. Si nosotros estamos, si no estamos viendo esto, que sus pensamientos son pensamientos de paz, no de mal, para darnos el fin que esperamos. Eso es entonces, si esto es lo que Dios, cuando existe esto aquí,
la relación está rota. No hay el amor. Dios ama, pero el hombre no está recibiendo. El hombre tiene la idea, oh no, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios me va a aplastar, Dios no me va a aceptar. Ya no soy aceptado delante de Dios. Ya no soy, no soy santo y sin mancha. Yo no soy, tal vez uno piensa, ya no soy justificado, ya no soy limpio, ya no puedo orar, ya no puedo. Y Dios está viendo esto. ¿Y sabe lo que Dios hace? Dios disciplina. La disciplina es cuando, ojo, si pecamos, el pecado es porque el pecado abierto, la inmoralidad comenzó antes del acto de inmoralidad del hombre o mujer. La relación estuvo rota. La relación con Dios estuvo rota. La persona comenzó a apartarse de oír y de andar en el amor de Dios. Y cuando ya no está andando por el Espíritu, entonces, esto es Gálatas 5:16. Anda en el Espíritu, anda por el Espíritu y el resultado de andar por el Espíritu es que no vas a satisfacer los deseos de la carne. Pero si no andas por el Espíritu, entonces naturalmente vas a satisfacer los deseos de la carne. Va a suceder tan automáticamente como una máquina. Porque la verdad es que sin Dios en nuestras vidas, sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el hombre es una máquina pecaminosa. El hombre tiene ideas acerca de cómo es Dios y que sus pensamientos no son pensamientos de paz, sino, yo no quiero que Dios sepa lo que estoy haciendo porque no estoy haciendo bien. Y el hombre piensa que Dios está enojado, el hombre piensa que Dios es el Dios condenador. Dios condena, eso es lo que la mayoría de la gente a nuestro alrededor, en esta ciudad, su idea, su concepto de Dios es que Dios está listo para aplastarlos, para pegarlos, para condenarlos, y necesitan entender que Cristo en la cruz fue levantado de la tierra, y cuando Él fue levantado de la tierra, vino la ira. La verdad es que sí, vino la ira de Dios. Y Jesús la interceptó. La ira de Dios vino contra el pecado y Jesús interceptó la ira de Dios destinada para nosotros y lo tomó sobre sí y pagó con cada gota de su sangre, Él pagó el precio. Y por eso, ahora, sus pensamientos, sus pensamientos son pensamientos de paz. ¿Por qué? Porque su juicio fue propiciado. El juicio de Dios contra el pecado fue propiciado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Él fue satisfecho y es satisfecho por la ofrenda del Hijo de Dios en aquella cruz. Y entonces ahora, ¿qué sucede? Ahora cuando el Hijo de Dios, quien es limpio y santificado en la sangre del Cordero, pero si yo después de alguna falla y comienzo a pensar, ya no puedo leer la Biblia, ya no puedo
asistir a la iglesia, ya no puedo venir con los otros hermanos porque todos ellos son fantásticos y yo soy el único idiota. Y no, tú eres un idiota entre muchos. Ok. Pero esa es la razón de la disciplina. Y la disciplina, la idea de la disciplina de Dios es cuando un hijo no simplemente confiesa su pecado y sigue adelante. Cuando no confesamos a Dios, ok, Dios, he pecado contra ti. Y Dios, yo no quiero andar más así. No quiero andar en esta vida buscando establecer mi propia justicia. Yo no quiero impresionar gente. Quiero en humildad andar y recibir tu amor y entender cuánto soy amado y limpia mi conciencia de nuevo, Señor, para que y ayúdame a entender lo que tú dices aquí en este libro, porque y voy a tomarlo en serio y voy a creer en cuanto a la obra, cuando Jesús dijo y cuando yo leo, y leo, si necesitas un verso para leer cuando estás deprimido, Juan 20 y verso Juan 19 y verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esas dos palabras, que realmente en el griego es una palabra, tetelestai, y esa palabra que Jesús dijo, tetelestai en el griego, o lo que dijo en el arameo o el hebreo, en cualquier idioma en que él estuvo hablando, consumado es, en español son dos palabras, suficiente para mí. Consumado es, y leo esto es suficiente para quitarme cualquier tendencia hacia estar desanimado y deprimido. Y ¿realmente consumado es? Dios, tú realmente hiciste esto para mí. Tú eres digno de abrir el libro en Apocalipsis capítulo 5. Wow, Señor, te adoro. Te adoro. Habla a Dios. Cuando sientes como atacado, cuando sientes estás como, oh no, tengo la tendencia de pensar que Dios sus pensamientos no son pensamientos de paz. Lee los salmos. Lee lo que David y otros hombres escribieron en los salmos y cómo ellos tal vez expresan, no, Dios, no entiendo, no comprendo, estoy confundido, pero después Dios, una cosa sé, tal vez no sé mucho, pero una cosa sé, esto sé, que Dios está por mí, no contra, sino por. Y esto, entonces, en vez de seguir con la comunión rota, y cuando la comunión está rota, cuando mi comunión, y mira, si yo después de fallar, y si tú después de fallar, y tú fallas y yo fallo, pero después de fallar, si tú insistes en castigarte a ti mismo y de vivir en autocompasión y de vivir tal vez en autocondenación, y tú piensas que tu autocondenación y que tus lágrimas amargas
están de alguna forma agradando a Dios, estás equivocado y Dios te va a disciplinar. Porque esas cosas no te están haciendo volver a la comunión. Y eso es lo que Dios quiere. Y no importa si si un hombre está insistiendo en vivir en alguna inmoralidad, como en el caso de la iglesia en Corinto, hubo un hombre allá que estuvo viviendo en inmoralidad y no se arrepentía. Y hay personas en la iglesia cristiana hoy en día y aquí en Rosario que están actualmente desobedeciendo a Dios y resistiendo a Dios y insistiendo en su área de pecado. Y pero Dios, creo que Dios me ve, pero creo que está bien con Dios que yo vivo así. Estoy fuera de comunión con Dios, fuera de comunión, y Dios disciplina no porque Él está contra, sino Él está por ti. Pero lo que Él quiere es Dios quiere reestablecer esta relación. Eso es lo que Dios quiere. Cuando un hijo está viviendo fuera de comunión, si es en inmoralidad o si es en moralidad, pero autojusticia, igual, fuera de comunión con Dios, y eso es lo que importa. Dios ve el corazón. Tal vez el hombre ve y dice, bueno, me parece que él, que es moral, me parece que está bien con Dios. Y Dios está mirando y dice, ¿cómo eso es lo que sucedió? Jesús en Mateo 23, hablando a la gente más moral, los fariseos, y diciéndoles, generación de víboras, adúlteros, y ustedes son hipócritas, y son sepulcros blanqueados, llenos de huesos de hombres muertos, y muchas cosas más. Y Jesús y la gente está mirando. Ellos son los mejores de nosotros. No, parecen ser, pero no están andando en una relación con Dios. Y en el caso de la mayoría de ellos, no salvos. Pero hay gente que sí es salva, pero que después comienza a vivir en juzgar y en criticar y comienzan y mirar por el comportamiento y decidir quién es salvo y quién no es salvo y comienza a juzgar la iglesia de Dios. Y Dios está diciendo, ok, pero tú estás fuera de comunión. Y lo que Dios, no importa si es inmoralidad o moralidad sin Dios y sin espiritualidad, en los dos casos el hombre no es espiritual y el hijo, estamos hablando aquí de un hijo de Dios, pero quien está andando habitualmente no experimentando el gozo de su salvación. Y tiene una idea de que Dios no está por él, sino contra él. Y sus pensamientos no son de paz, sino de mal. Y ese hombre, este hijo, la disciplina de Dios va a venir, pero el propósito de la disciplina es siempre restaurar, pero ¿restaurar qué? Restaurar la comunión, restaurar la
relación de amor, restaurar esta relación que este hombre y con Dios, que él tiene como en Hebreos 6, y vamos a terminar. En Hebreos 6, en verso 18 o 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, obra consumada, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, esa es la razón de la disciplina de Dios que viene al Hijo de Dios cuando el Hijo está viviendo, no experimentando la comunión. Y la razón por la cual un hijo de Dios no está experimentando la comunión es muy simple. De nuevo, es Santiago 4, 6, es humildad o soberbio, arrogancia, podríamos decir, humildad o arrogancia. Un hijo de Dios que es arrogante, y arrogante, por ejemplo, si yo pienso que yo tengo que hacer algo para mantener mi posición en cuanto a que Dios me ama, si yo tengo que hacer, si yo pienso que Dios me ama porque mi comportamiento esta semana ha sido de un cierto nivel, entonces eso es arrogancia, porque yo estoy no dependiendo de Él, sino dependiendo de mí, de lo que hago yo. Y es bueno. All right. Creo que es lo que quisimos decir por ahora. Ahora, la cosa que quiero que ustedes hagan, esto realmente va a ser el examen de medio semestre y no un examen, no les voy a dar un examen, sino una tarea para el examen de medio semestre aquí en la clase de Teología. Es escoger una de las clases o una de las enseñanzas que hemos dado durante la primera parte de este curso, escoger cualquiera de las clases, cualquiera de las enseñanzas y escribir creo que 2 hojas serán suficientes, un reporte acerca de esta enseñanza, qué es lo que aprendiste, cita versos bíblicos en esto, no, yo creo esto, yo creo el otro, ok, no, pero tampoco
un reporte que tiene 50 versos bíblicos y una frase que es tuya. Entonces, explica en tus propias palabras una de las doctrinas, una de las cosas que hemos enseñado en el curso, en tus propias palabras, lo que Dios te ha ministrado. Escoge algo que realmente te da ganas de escribir sobre eso, sobre algo, y si quieres hacerlo, puedes estar mirando en YouTube alguna de las clases para repasarla y escribir, y esa tarea será porque no vamos a retomar esta clase hasta noviembre. Entonces, hoy es el 22 de septiembre, entonces tienes aproximadamente 6 semanas y es más que suficiente. 2 hojas, por lo menos 2 a 3, digamos, entre 2 y 3 hojas. ¿2 hojas o 2 caras? Hoja no escrita en dos lados, sino yo prefiero todos los reportes que sean tipeados, si es posible, que sean por máquina, no por si tienen que ser escritas, creo que acepto, pero prefiero, porque es mucho más fácil leer cuando son tipeados. Y son solamente en un lado, ¿no? Como esto y no en el otro lado. Entonces, 2 hojas, fuente 12, no fuente 34. 4 palabras en cada hoja. Fuente 12, algo, ¿es un fuente o una fuente? No se sabe. Está bien. Pero ustedes saben cuando digo fuente, no la... Ya, okay. Ya, exacto. Y el tipo de fuente, no la cosa que te parece más chévere. Esto es increíble. No, y esas letras son algo simple como, Arial o una fuente muy común. All right, eso es todo. Gracias por seguir adelante aquí en el instituto. Que Dios siga ministrando a cada uno.